entre otras ciudades que repiten la señal de este programa. Y como les dije desde el principio, hoy tenemos el gusto de que es lunes de las mosqueteras y ya están aquí con nosotros Carolina Rocha. Carolina, gracias. Ay, no, hombre, la agradecida soy yo. ¿Listos para la spotiza? Listos para lo que llegue, ya está la spotiza en curso. Marcela Gómez Salce. Hola, Bien. buena semana. Hola. ¿Listos? Puestos. Puestísimos. Bien. Elisa Alanis, buenas tardes. Muy buenas tardes, buen lunes para todos y todas. Bueno, pues arrancamos, así es que como siempre, digan ustedes de qué quieren que hablemos y de eso vamos a hablar en los términos que ustedes decidan. Yo veo a Carolina que tiene ahí apuntes así como que viene muy preparadita Eres para... medio chismosito. ¿Hiciste la tarea o qué? Sí, Julio, pero pues tú andas chismeando. Me Se andas ve queriendo con, copiar, es que estás se ve ahí dando mi con el tarea. YouTube, sí. No, mira, te voy a decir una cosa. A ver, ponlo para que lo podamos ver. Lo veo así. Lo que pasa es que esto es nada más una indicación que me respondieron. Fíjate que ya empezó la spotiza, como así siempre se la ha conocido, previo al informe de gobierno, cuando los presidentes pueden finalmente dar a conocer sus grandes éxitos, así como los cantantes, yo soy aquel, de lo habido lo perdido, yo qué sé, cada quien tiene sus éxitos musicales. Las cosas buenas también cuentan. Exacto, lo bueno Ya sé que no aplauden. Ya Sí. sé que no aplauden, pero ese no fue spot. No, ese no fue spot. Entonces, ya salieron finalmente los de Andrés Manuel López Obrador y desde el día de ayer, porque lo anunció en redes sociales, empezó, tú sabes, toda esta maquinaria, ya le voy a llamar maquinaria, no hay de otra, toda esta maquinaria que funciona en las redes sociales, de los que, no, le pusieron fast forward, habla rápido. El presidente López Obrador no habla a esta velocidad, está hablando así de rápido. En 30 segundos hay que dar muchos mensajes. Sí. No, porque luego puedes hacer una otros serie de dijeron, spots, no, ya gastó un lanal. No, bueno, el lanal está en el Palacio Nacional, hay que ser auténticos. Bueno, con eso de fondo, una cosa bella. Ahora, sí cambia de corbatas. Usa 3. Oye, en Andrés Manuel López Obrador, que no le da por andar variando el estilo, que todas las mañaneras sale toda la semana con la misma corbata repetida, siempre rojita y demás. A eso sí le cambió, se puso otras corbatas. Ahora, yo me preguntaba, ¿la habrán puesto, como dicen la gente muy mala, fast forward a la voz? No, y ahorita lo vamos a probar porque por eso hablamos de la tarea. Me puse a ver todos los spots que tuvo durante su campaña antes de llegar a la presidencia, ya como candidato. No lo he dicho antes porque ni siquiera el frijol con gorgojo es de esa época. Y entonces encontré alrededor más o menos de unos 8 o 10 spots, todos también en este tiempo pequeño de 30 segundos. Y oh sorpresa, Julio, yo me di cuenta viéndolos, dije, mira, quizás la que ha esperado muchas cosas, o esperado cosas en la economía, o esperado cosas en los aeropuertos, que si Santa Lucía, quizás he sido yo la que lo espera, pero viendo los spots, es decir, lo que él prometió como candidato y que decidió bombardear con ello, no manches, pues ha cumplido casi todo. ¿Ah, sí? Oye, sí, mira, sus spots fueron sobre le voy a quitar las pensiones a los presidentes. Pregúntale a Fox, ¿qué está haciendo? Llorando. Calderón, gritando. Bueno, luego prometió que becarios, pues becarios. Prometió sicarios, no, bueno, esto todavía no se cumple, ahí hay que hacer. Dijo, no voy a vivir en Los Pinos, pues no vive en Los Pinos. Dijo, voy a bajar los sueldos, bajó los sueldos. Dijo, con corbata, no todos los hacía con corbata, generalmente usaba la guayabera, en eso sí cambiaron los spots ya siendo presidente y candidato. Dijo, se va la reforma educativa. Se fue la reforma educativa. Entonces, pues si uno solamente se queda pegado, ceñido a los spots, medio le hizo, pero para probar mi dicho, ahí les voy. Cabina maravillosa de Astillero. A ver, no voy a vivir en Los Pinos, échenlo. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. ¿Cómo es, Elisa? ¿Cómo Moraleja, hay que si cumplen las promesas de campaña, hay que tener ojo. Pero ese es su eslogan, hay dice, que tener ojo. yo prometo, ¿cómo lo dijo? Ojo avisor.
Dijo, prometo mis No es por presumir, sí. No es por presumir, pero sí es cierto, pero soy yo un hombre sí que cumple sus promesas. Sí, ¿no? Cosa que muchos, pues ya sabes, te lo firmo, te lo cumplo y luego ya cuando uno compran revisa al notario, y luego compran al notario y ya son unas cosas increíbles. Entonces es bueno, pues hay que tener ojo avisor porque no nos podemos llamar a engaño. No nos podemos llamar a engaño. Ahora, eso no cambia y ojalá ahí ya participen mis compañeras, ya luego yo echaré mi peste si quieren, porque pues, no se puede ser tan entregado, Julio. Eso no está bien, solamente mi perra que le da porque le sobe el pechito, pero ya uno como periodista no puede andar ahí entrando de firulais. Entonces, él dijo que iba a hacer y hizo. Ahora, lo que los demás entendimos o lo que los demás deseamos o quisiéramos de informe, ahí ya cambia la cosa. Sí. Marcela, ¿qué opinas sobre todo esto? Bueno, yo creo que el tema del spot, bueno, evidentemente pues, siempre hay un aparato de propaganda durante ciertos días antes y después del informe. Yo me quiero ir a los hechos. Si efectivamente el presidente ha cumplido, no sabemos si al 100%, sí sabemos que hay un avance importante. Para mí hay dos avances importantísimos, que es el tema de la corrupción. Hoy en día sí le vas a creer a López Obrador que va tras los corruptos. Yo creo que no hay nadie en su sano juicio que pueda pensar que a lo mejor puede hacer algún negocio al amparo del poder y pensar que puede salir ileso de una actividad de ese tipo. Dos, creo que el tema electoral en cuanto a que se convierte en delito grave los acarreos y estos financiamientos y demás, también lo va a cumplir porque además lo padeció. Sí, creo que en el tema de los spots, para mí hay una cosa que para mí sigue siendo la deuda importantísima de este gobierno, que es el tema de seguridad. Más allá del tema de la economía, que sí es importante, creo que economía va pegado al tema de seguridad. Y más allá de lo que es un acto propagandístico de la spotiza durante 7 días antes del informe y 6 días después, falta también la spotiza de la jefa de gobierno, que también será 7 días antes, 7 días después. Yo creo que aquí lo que habría que resaltar es, el presidente yo creo que debe de llegar el 1 de septiembre a decirnos a todos los mexicanos qué va a pasar con el tema de la estrategia de seguridad. Mismo que hasta hoy no sabemos y que sigue siendo un grandísimo pendiente en su gobierno. Los acontecimientos que nosotros acabamos de ver con nuestras Fuerzas Armadas, me parece que es importante ponerlo, más allá de que lo discutamos más adelante, pero sí te está esbozando un país que está en ciertas zonas con estados fallidos, con pérdida de territorio y con el monopolio de uso de la fuerza de parte de las organizaciones criminales. Qué bueno que el presidente esté avanzando, ¿sí? En 9 meses, 10 meses, pues no se puede hacer mucho, pero creo que ha hecho lo suficiente y ha cumplido. Y la gente le cree al presidente. Yo creo que en sus temas, en su término de aprobación, yo creo que saldrá todavía alto. Pero la asignatura pendiente, Julio, Carolina, Elisa, sigue siendo el tema de la seguridad. Porque sin seguridad, no importa cuántos programas sociales te vaya bien, no importa cuánto pueda o no crecer la economía, si no tienes tú un tema de seguridad que es responsabilidad del Estado. Más allá del spot, Caro, ¿qué ves? Ay, lo que mis ojos ven y que no te quieren contar. No, te voy a decir una cosa. Sí me importa regresar a un tema del spot, porque tiene un spot donde sale con todo el gabinete, o bueno, con Olga Sánchez Cordero, se nota al director jurídico, consejero jurídico. Se encuentran el jefe de la Guardia Nacional, el general, el comandante de las Fuerzas Armadas, etcétera. Ahí está cobijado y dice, estoy trabajando. Y sí, está trabajando todos los días a las 6 de la mañana. Y yo tengo sabido de muy buena fuente que quizás algunos pues van arrastrando con todo y cobija. Ya olvídate de mi abuelita doña Olga Sánchez, o sea, también ninguno, no. La del gran diálogo. Exacto. A la que no sé si la corrijan, fíjate, me llama la atención que se vaya por la libre si supuestamente está en todas las mañaneras. La realidad es que no está en todas las mañaneras, pero bueno. No, la realidad es que es una ministra, la realidad es que es una persona que sabe de leyes. Una ministra en retiro. No digo, la ministra en retiro y sabe política perfectamente bien. Pero bueno, pues está en gobernación, uno esperaría que ya 9 meses, pues de tanto sentarse en la silla, uno ya aprendió algo. Pero bueno, sí es interesante saber que él está trabajando, sí es interesante saber que está replicando un modelo que le funcionó en la Ciudad de México, porque funcionó en la Ciudad de México. ¿Qué es el de las mañaneras? De muchos años. No, la mañanera no, la reunión de gabinete de seguridad, que tuvo ahí algún efecto. Pero el país no es la Ciudad de México.
Y el delito, la delincuencia, el tipo de crimen que había en la Ciudad de México no es el crimen organizado. Entonces, yo sí creo que el spot revela desgraciadamente la falta de resultados, porque lo único que él puede decir es nos reunimos. ¡Ay, qué padre! Tengo muy buenas intenciones. Es como si yo, antes de presentarme un examen, digo, ¡ay, estudié mucho! Pues qué bueno, Carolinita. Pues es tu Pero responsabilidad. ¿cuánto te vas a sacar, mana? Ya cuando esté reprobada y digo, ay, no es justo porque reprobé. Pues desgraciadamente, esto es un poco como en la escuela. Sí te van a evaluar y necesitas dar resultados. Y hasta la fecha, en el rubro en el que no hay resultados, es en el tema de la seguridad. Por más que en muchas mañaneras Andrés Manuel López Obrador ha dicho que llegamos al pico. ¿Te acuerdas aquel encuentro con Jorge Ramos, donde decía, sí, pero es que estamos justo llegando a la pendiente donde va a cambiar la tendencia? Y maldita tendencia, es muy necia. No quiere desaparecer. Sí. Elisa. Bueno, vemos a un nuevo gobierno en donde han puntualizado, Caro, Marcela, cosas importantes. Uno, el tema del combate a la corrupción, y aquí yo distinguiría claramente, esperamos que así sea, y todo parece indicar que por lo menos al frente de las instituciones no están bandidos. O sea, que han saqueado al país con modus operandi y estrategias perfectamente coordinadas para desvíos de recursos públicos. Esto que hemos vivido, que se ha consignado por parte de la prensa en distintos momentos durante tantos años y que no había sido atendido. Entonces, por lo menos estamos viendo, a ver, parece que esto ha dado un quiebre que me parece lo más importante y fundamental, en donde tengamos funcionarios dedicados al trabajo y no a enriquecerse o a desviar hacia sus partidos políticos y demás. Me parece que ese es un cambio que no debemos perder de vista, porque ahorita, por ejemplo, estaba viendo simplemente en las noticias del día, hay notas que hablan de cómo fueron los presuntos pagos de Odebrecht a candidatos priistas, y viene toda la maquinaria, cómo fue desde Tamaulipas, Veracruz, desde Fidel Herrera, y luego justo antes de que llegara Javier Duarte, cómo empiezan a funcionar ahí. Otra de las notas del día es cómo sacan el día de hoy cómo operaba aquí con Aristegui y Grupo Radio Centro. Se dio a conocer desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Enrique Peña Nieto los despachos ligados a presidencia para extorsionar, y cómo Humberto Castillejos estaba funcionando. Son notas de ahorita de la mañana, y de las notas. Después, la ordeña de recursos federales al estilo estafa maestra, que surgió desde el gobierno de Felipe Calderón, y ahí está el modus operandi con las subcontrataciones a empresas fantasma, y después para robar fondos federales desde 2007 con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Algunas de las notas que perdemos de vista, es decir, estamos hablando de un saqueo, una succión de nuestro patrimonio por parte de los gobernantes. Entonces, eso creo que ha sido, es muy impactante el hecho de empezar ya por lo menos a ver que las autoridades jalan esta información y que no se topan con pared con la PGR, que era parte de todo el entramado. Entonces me parece que ahora esta parte hay que tenerla muy, muy presente, ¿no? Marcelo. Yo creo que habría así que hacer un análisis de prospectiva en qué sigue. Es decir, llega el presidente el 1 de septiembre, sabemos cuáles son las deudas, creo que él está muy claro, y creo que también de buena fuente sé que el presidente está frustrado por el tema de la seguridad, que no está saliendo como quisieran que saliera. Evidentemente quizá no cuentan, ya no digamos con los perfiles adecuados, sino que no hay una coordinación interinstitucional y no hay una coordinación federal, estatal, en materia de seguridad pública. Pero más allá de esto, yo creo que habrá que esperar qué es lo que va a suceder en el partido, en Morena, como para poder hacer un corte de caja. Yo me imagino que el presidente hará un corte de caja a partir de lo que vaya a suceder con la dirigencia de Morena, y saber cómo va ya de cara a empezar su segundo año de gobierno, que será a partir del 2 de diciembre,
cuáles son las deudas pendientes, más allá del tema de seguridad y la economía, y cómo va a ser él acompañado y arropado en las iniciativas que le hacen falta todavía. Está pendiente, cuerpeando un poco lo que dice Elisa, pues para que sea delito grave todo el tema de las facturas falsas y las empresas fantasmas, para que tú verdaderamente puedas tener los agarres jurídicos y legales para perseguir los saqueos y las atrocidades que se hicieron en el sexenio pasado en materia de combate a la corrupción. Eso le va a dar, creo yo, que al presidente López Obrador un gran margen de maniobra como para empezar su segundo año de gobierno. Pero yo sí quiero ser necia: si no resuelves el tema de la seguridad, no hay manera de que este país pueda verdaderamente transitar hacia el futuro. Les propongo hacer una consulta a mano alzada. Ay. Seguimos ¿Por qué con quieres la mano alzada? ¿Qué onda con tus métodos? Seguimos con con lo que siempre hemos tenido como método de cada quien aporta su punto de vista con la extensión que quiera, o les propongo yo temas y hacemos una evaluación muy rápida de lo que pensamos de cada uno y le vamos pasando revista a los muchos. Venga. Por favor, levanten la mano a mano alzada. Okay. ¿Pero por qué la levanto? pero Dime, que ¿a yo mí la de qué? levanté. No, yo No la voy a decido. levantar El sin que me chiste de digas la por mano qué. alzada Es es que que el que la decide. propone, O sea, yo decido. Quiero la vocación aquí, mi Sí, querida sí, Marcela, sí. ya la levanto sin saber qué. Ustedes nomás levanten. Yo ya- ya. La trajiste La- de variada. Así la torta. Ya El tamal. ¿Dónde está? Nos vamos. La mano traen ¿Y el ahí frutzi? debajo de ¿Y las el manchas. frutzi? Nos hacemos muchos temas. A ver, Sí, échale. Va. a ver, Dale, venga. a ver, la relación con Trump, Elisa, ¿qué te ha parecido? O sea, vamos a ir Sí, diciendo. nos vamos ¿no? así Nada. rápido, cada quien así, rápido Pero y con... dijiste a mano alzada, no la alzó. ¿Ves? Cambias A las ver, reglas levanten, de por manera favor, improvisada. Levántenla, los que Como estén de acuerdo. López Sí. Obrador nunca lo ha hecho. Se quedó. Me voy a someter ante ustedes a una revocación de mandato, a ver si deciden que siga o ya no sigo aquí. Sí. Trump, es bien, mal, problemas, detalles, rapidito. complicado, sobreviviendo. ¿No? A mí me parece que el tema de Guardia Nacional, todos los recursos que se han destinado para quedar bien con este hombre, pues es de detrimento de nuestro país. Marcela. Yo creo que la guerra comercial China-Estados Unidos va a tener unos severos daños colaterales para México, y creo que nuestra relación con Trump va a pasar su segundo corte de caja en unas semanas para saber cómo va el tema migratorio y el tema de certificación de las drogas. Carolina, sobre Trump. Una agilidad brutal para quitarse un alacrán de la espalda, pero a la hora de quitarse al alacrán, El se pusieron alacrán, una el alacrán. serpiente terrible que nos va a estrangular, que es el tema migratorio, nosotros haciéndole a la Border Patrol, y con esos problemas hemos visto en las estaciones migratorias condiciones que son lamentables, dolorosas, y quizá vamos a empezar a ver muertos. Voy a brincar así. Marcela, sobre la Guardia Nacional, ¿es para empeorar o para mejorar? ¿Cómo vamos? No, yo creo que deberíamos primero de saber si la Guardia Nacional, ¿para qué tenemos la Guardia Nacional? Para hacer un combate de la inseguridad, mismo que no está ocurriendo porque están siendo agredidos y desafiados por la población y por el pueblo bueno y sabio, o queremos a la Guardia Nacional para hacer la Guardia Migratoria del señor Trump. Entonces habría que saber pues hacia dónde va. Carolina, sobre este tema. Sobre la Guardia Nacional. Sobre la Guardia Nacional. Muy esperada, pero hasta ahora cargando el problema que no hemos querido reconocer, que es que nuestras Fuerzas Armadas, tan admiradas siempre, tan queridas, también son poco reconocidas a la hora de los lugares que han sido rebasados por el narco, porque la Guardia Nacional, porque las autodefensas no las respetan y las golpean, porque también sí rompieron los militares con los derechos humanos y inventaban ejecuciones que luego decían que eran defensas. Entonces ellos están pagando el plato roto de una relación que no se ha compuesto. Elisa. Guardia Nacional, parece ser que están violando la Constitución, las leyes, lo acordado. No estamos viendo una Guardia Nacional constituida como el Congreso lo indicó y como se había dicho que tendría que ser, empezando por los mandos de orden civil. Y pues es una historia que podría concluir en lo que ya vimos, que es la militarización del país cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Entonces, si no se pulen esos detalles que no son menores, que es el consenso de los legisladores, la consideración de la gente
experta también en los temas, yo creo que esto puede ser un desastre y simple y sencillamente terminar en lo mismo que hicieron Calderón y que hizo Enrique Peña Nieto. Eso sería una tragedia para nosotros y sin duda también, si muy queridas, muy admiradas, pero sin rendición de cuentas ni transparencia. Entonces no sabemos tampoco de los militares que están en la Guardia Nacional la rendición de cuentas de todo este tiempo que han estado en contacto con el crimen organizado, como decía Carolina, en donde ha habido también violaciones gravísimas a derechos humanos e incluso también han intentado ocultar información plantando armas para victimizar a quienes han perdido la vida en esto. Entonces yo creo que también debe haber una transparencia y rendición de cuenta por parte de quienes pretenden ser los que cobijan y los que nos protegen en este tema tan complicado de la inseguridad. Marcela, ¿la austeridad ha resultado un buen planteamiento o ha generado más problemas de los que ya teníamos? Bueno, yo creo que la austeridad en algunos rubros se ha confundido con el tema de eliminación de privilegios. Una cosa es la eliminación de privilegios, lo cual todo el mundo aplaude, porque era demasiado lo que se gastaba en frivolidades y en una serie de privilegios que tenían los altos funcionarios públicos, y otra cosa es la austeridad. La austeridad creo que ha llegado a un punto en donde se estira un poco de más la cuerdita en esta manera de desempleo, sacar a una cantidad de funcionarios que quizá en sus campos eran la gente y los perfiles adecuados, porque un gobierno no funciona nada más con las primeras cabezas, sino necesitas un cuerpo de asesores y un cuerpo de gente que no necesariamente podías tener que a lo mejor 15 o 16 o 18, no sé cuántos, pero creo que el tema de la austeridad le pegó y le pegó a todo mundo, creo que le sigue pegando, y aún así tú tienes un tema de un gobierno que tiene dinero y que tiene en varias dependencias su ejercicio. Carolina, sobre la austeridad. Fíjate que ahí tengo una lectura muy distinta a la de Marcela. Era algo que la gente que votó por López Obrador esperaba con toda su ansia. Querían la eliminación de privilegios, pero también queríamos, y yo ahí sí me incluyo, un gobierno que aprenda a funcionar sin excesos, como funcionan casi todos los hogares de este país. Entonces sí, se eliminaron secretarios particulares, se eliminaron direcciones. Ha habido un fuerte movimiento, y lo vemos mucho en redes, y un grupo muy importante de periodistas que han hecho como lema de campaña casi la palabra de si necesitábamos un bisturí, no un machote, un machete y no sé qué tanto, para tratar de explicar que por austeridad no han llegado las medicinas, que por austeridad no van a haber vacunas, que por austeridad no iba a haber la competencia de matemáticas. En realidad, eso, y yo casi lo puedo afirmar, no es lo que ha ocurrido. Las medicinas, y quien quiera que consulte, yo subí un video en YouTube de un reportaje en el que seguí durante 6 años al Seguro Popular y mostrando resultados en 6 años en comunidades. No había clínica que tuviera una medicina. En ese mismo entonces decían los directores que en ese momento el director del Seguro Popular era Chertorivsky, que ahorita está diciendo, si del Seguro Popular nos morimos. Él decía que tenían una aprobación del 90%, que estaban cumpliendo con llegar con medicinas en un 90%. Esas investigaciones hechas en Guerrero, en algunos lugares de Veracruz, lo que mostraban es que la gente más humilde tenía que pagar hasta por los recibos de luz en las clínicas. Entonces, sí, es gravísima la situación que se vive en el Sistema Nacional de Salud, pero es una situación que no se agravó con ese bisturí o no bisturí. Entonces, yo lo que creo es que estamos confundiendo la austeridad con mucha gente que por primera vez está queriendo ir a hacer periodismo y están descubriendo por primera vez la muerte materna, por primera vez la carencia de medicinas, por primera vez que el Estado no cumple con sus tareas. No, sí, pero ojalá él la cumpla hoy, no las ha logrado cumplir. Pero el tema de la austeridad estuvo íntimamente ligado con el tema de corrupción. Sí. O sea, en cuanto al tema de las medicinas. Claro. Y no llegaban, te digo, ¿por qué? Porque los estados hacían su deal directamente con Nadro, con tenías los Saba, intermediarios. y entonces les decían, vamos a comprarte y darte toda la distribución de la medicina en Chiapas o en Guerrero, inflando los costos hasta en 500%. Entonces, no, la medicina siempre ha faltado y queremos que llegue. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las primeras en reaccionar han sido las farmacéuticas, que estaban acostumbradas a unos contratos divinos que les daban y se los distribuían como si fueran bizcochos. Entonces, por eso te digo,
ojo con el tema de la austeridad, porque por ahí viene muy organizada una contracampaña. Así Elisa. es. Sí, este tema de la austeridad me parece que nos ha transformado también la manera de ver las cosas. Yo no sé qué opinan ustedes si de pronto ven ahora a un secretario o vieran a alguien llegando con nuestro presupuesto suburbano, con las Suburbans, ¿no? Hacia todo lo que da, la guaruriza, y o sea, esas cosas que nos... Vete al Senado, Elisa. Dices, Si vas al Senado, ahí están. Ahí están. Todavía está la suburbanización. Porque además, no entendieron el mensaje. Sí, yo creo que el tema de la austeridad lo planteó a rajatabla Andrés Manuel López Obrador para que fuera así de contrastante, ¿no? Y entonces me parece que ha sido importante y sin duda está junto con pegado con las corruptelas y el saqueo que ha habido en este país y los contratos, convenios y las tranzas que se han dado en donde había fugas de nuestros recursos y nuestros impuestos por todos lados. Entonces, es muy complicado, ¿no? Decir, no, muy mal, no debió de haber hecho eso, o muy mal lo de Pemex, ¿no? Lo de las pipas y no sé qué. Si vemos que era la cueva de Alibaba, ¿no? Petróleos Mexicanos, y de pronto qué mal, qué horror que ya no tenemos abasto suficiente. Salió de la crisis rápido en el tema del huachicol. Porque lo sacaron de medios. Bueno, pero además es un tema gravísimo que sigue. está puesto. De Ahorita ya no tienes, ¿desabasto? ahorita ya no tienes el tema ¿Pero de desabasto? del huachicol. Tú dices el desabasto, pero No. el tema del huachicol y ahora el tema Sí, del el Calco gasoducto te muestra que ahí sigue. Claro, sin duda. no, o sea, las tomas clandestinas Sí, y esta, sí. pero este combate que además Sí. sí se está llevando a cabo por Sí. parte del Estado, por eso estás Sí. teniendo la cantidad de tomas clandestinas que tienes, porque estás pegándole directamente ya a las finanzas de aquellos grupos que se encargaban nada más de vivir. Ahora, si hay, sí que del tubo. y si hay que corregir en algunos rubros, pues yo creo que vamos a ver si se escucha y se corrige. No sé, estoy pensando, por ejemplo, hoy un joven Alexis, me parece que manda una carta a CONACYT porque le quitan la beca de doctorado por los años que llevaba ahí en Londres. Entonces, si es un caso que amerita hoy seguir adelante, no, yo no sé cómo lo estén manejando en el gobierno. Creo que no puede haber así el borrón y cuenta nueva en todo. Yo creo que después de esa generalización que hizo, yo creo que tiene que ir viendo las particularidades, como el caso, por ejemplo, de refugios para mujeres víctimas de la violencia, que pues hasta donde sé no estaban metidas en el saco de la corrupción. Elisa, empiecen a hacerse cargo de lo que sí es su responsabilidad. Claro. Entonces, yo creo que son los ajustes que hace falta. Sí. La sociedad civil sustituyó a un gobierno, Bueno. y perdónenme la expresión, que por ladrón, ratero y irresponsable dejó de cumplir con las tareas que tenía que cumplir. Es cierto. Y por eso tenías a la sociedad organizada hasta para tapar un mendigo bache. Y que también recibía recursos ¿qué es lo del que gobierno? queremos? Queremos un Estado que con nuestros impuestos haga lo que tenía. Y yo sí creo que es responsabilidad del Estado crear estos albergues Sí. con la gente capacitada y pagadas de nuestros impuestos. Yo soy mujer y también pago mis impuestos y sería la más feliz en que hubiera un albergue, porque yo no sé si alguna vez voy a ser víctima de la violencia. Creo que ya no me casé, qué bueno, pero bueno, si me casara, imagínate que me toca maltratador. No, pero además Quiero saber dónde correr, mano, estos con albergues, patas. Creo que también el tema de la austeridad, ahorita que estás hablando de esto, el tema de la austeridad le pega en un rubro muy importante a México. El tema de la austeridad deja a México fuera del contexto internacional. Es decir, Visitas, representaciones, todo. congresos. Es decir, o sea, México tiene una serie de problemas, sí, como todos los países y la comunidad internacional, pero México, con esta política de austeridad y de haber reducido no tan solo los gastos, sino de estamos viendo que se van a cerrar oficinas de desarrollo, que es el desarrollo económico, las oficinas ¿De representación? que manejaba la Secretaría de Economía en diferentes países, justo cuando está México entrando en un tema muy complicado a nivel comercial, está cerrando una serie de representaciones que te sirven para que México tenga un interlocutor a nivel global. ¿Y sirvieron para eso? Es que esa es la gran austeridad. pregunta, Bueno, Marcela. si sirven o si no Me sirven. encantaría saber si hicieron algo mientras Si tuvieron el sirven presupuesto. Si sirven o si no sirven, le competiría al gobierno haber hecho un corte de caja como para saber si estás haciendo o no estás haciendo el trabajo, pero eso no tiene que ver que tú quites a la cabeza
y a lo mejor póngase el perfil adecuado para saber si está o no está sirviendo, y en lugar de tajo, como hiciste con las estancias, como hiciste con los albergues, como hiciste, es decir, Pero no hay un matiz. Elisa. Pero, por ejemplo, ahí ha dicho Andrés Manuel López Obrador que son, por ejemplo, consulados los que tendrán que hacer ciertas labores. Es decir, no estoy segura si se van a eliminar todas yo estas también eso no estoy representaciones segura. o están ¿De qué? transformándolo. La No, no, no. De que de representación. tajo se quita, Sí, que ya no lo hay una anunciaron. oficina que pueda. Sí, pero lo que estoy ¿quién va a diciendo, el suplir esa vacío labor, se va no? a quedar, O sea, no estoy segura. No, pues eso sería una cuestión de que el gobierno nos informara qué es lo que va a pasar con las representaciones comerciales que México tiene en un momento en donde absoluto, ¿no? la comunidad Oye, internacional daban de unas México. cenas maravillosas. No. Ibas tú a una embajada Sí. y ¿Se acuerdan entonces de ese resulta anuncio que del habían señor embajador? cenas, habían vinos, La verdad es que ser embajador era una cosa sabrosísima. Bueno, Yo es que, no digo es que que también la la pasen labor mal de no, embajadores. la labor diplomática implica Es muy importante, pero no sí, implica dar caviar, disculpen. Pero, ¿y sabes qué? Les Y pueden luego dar caviar. unos ¿Quién daba tlacoyitos caviar? bien sabrosos. No, ¿eh? y luego, ¿sabes qué? Nada más eran ser guías Pues de pregúntale turistas a de los Medina hijos. Mora ahí en Sí. Londres, ¿eh? O sea que, digo, y el menaje doméstico que tenían en países Por donde eso, muchas por otras eso, economías por del mundo eso, no sí. andan teniendo empleadas del hogar, limpiándole dándole la eso cama no al te señor exime embajador. de que tú quieras hacer un corte y decir, bueno, si se están gastando 10 pesos, nada más se van a gastar 3, bueno, está perfecto, estás haciendo un recorte que se necesita por los Yo lo que excesos digo y es las que había que frivolidades. quitar la curita Pero y luego de eso, ver dónde a hubo la que- costrita. Pero dejo a que México se La quede pus, fuera más de... bien, primero limpiar la pus y ya luego vuelves a suturar, ¿no? Porque está del Y entonces cocol estamos esto. ahorita en qué? En que Estamos quitaste todo arrancando y limpiando la pus y hay y mucha duele pateada, mucho. hay mucha pateada Mucha que puede resistencia. ser válida y otra que no es nada válida. Porque había mucho dinero, había muchos pillos que vivían de nuestros impuestos y de nuestro dinero, que es muchísimo el dinero. Oye, no por nada gubernamental. salieron la caricatura de que uno pensaba que un burócrata era estoy Sí. hablando de la caricatura, una persona pintándose las uñas, leyéndola y ahorita lo atiendo. Eso era casi que un Ahora, y esas eran Prototipo. las un prototipo cultural de lo que entendíamos por el ¿Y ahorita servicio eso ya público cambió porque o no qué? había servicio. No, yo no estoy diciendo que no, nada más que estoy diciendo que ya no quiero señoras limándose las uñas en las oficinas del gobierno. Bueno, Que tengan que trabajar mucho pero- y están trabajando mucho, porque te digo que no hay lana. Entonces van y sacan las pero yo copias. sobre y no todo, tienen un particular señores para que se las saquen. machuchones, Creo que ni siquiera hay máquinas para sacar No, sí copias, hay. fíjate. Esa sí hay, creo esa que- sí hay. Yo creo que tienes que comprar para el pero tóner y ¿sabes para qué? sacar Yo las prefiero copias. que no haya señores machuchones, ¿no? Con políticos y empresarios súper haciendo negocios con nuestro dinero, sirviéndose con la cuchara grande y de verdad, es que las fugas estaban por todos lados y también en esos pequeños niveles a nivel internacional y los viajes en el gobierno, en el Senado. Por eso, O sea, entonces la creo que esos austeridad fue excesos- buena. Sí. Te voy a dar un ejemplo, me si me parece que permiten, y ya es para bueno. que no parezca tanto argumento. Y este es un ejemplo súper concreto. Reyes Tamés, ¿lo recuerdan? Este secretario de Educación Pública que Sí, puso claro. el Calderonista, Bester Gordillo. ¿no? Sí, El a mí me tocó hacer una investigación, tuve la fortuna, porque alguien me decía, es que el señor se va desde el jueves, no trabajo. ¿Se acuerdan que vivía en Monterrey? Sí. Y iba, bueno, viajaba todos los fines de semana sin excepción, y fines de semana me refiero jueves en la tarde, llegando el lunes, pasada media mañana, a Monterrey. Le pagaba el gobierno federal su estancia. Ay, pobre, es que sí necesita estar bien en el Nico. Los boletos eran primera clase. se pasan. Luego, por cierto, hacía visitas oficiales a Londres, a muchos lugares del mundo, porque hay que ser representado. Pero adivina qué, viajaba él en primera con alguien, quién sabe si era él y su panza, o una persona que nunca supimos quién era. Y en otras ocasiones se pagaron esos boletos de avión, todo está documentado y salió publicado en el Universal y salió en el 40. Y otras ocasiones, mientras él pagaba ese boleto de avión para ir a Timbuktu, el señor estaba aquí en México dando una conferencia, un evento. Ese es un secretario de Educación Pública. Cuando por el otro lado, nadie se acuerda de él, cuando por Y el de los otro que- lado, lo que sí ves, y lo pueden ahorita llamar en tu auditorio, mi querido Julio, maestros, porque lo acabo de vivir, maestros que de su dinero tienen que llevar los Llevan libros ponen a bodega. las comunidades, Sí. pagan las Claro, bodegas, sí. los líderes seccionales. Sí. Pero nos parece bien fácil decir mendigos maestros y eso. No. En realidad,
tú tienes razón al decir que habían muchas áreas en las que se necesitan los recursos, Marcela, pero esos desvíos, eso de que no se lograra la Pues eficiencia eso es del lo que se está gobierno, castigando viene, ahorita. pues sí, pero viene de cómo ellos polarizaron el gasto y se adueñaron de un dinero que no era de ellos. En vez de apoyar a maestros, vivían en jets privados. Entonces, yo sí creo que qué bueno la mitad de la austeridad. población en pobreza. Pues Yo ese creo que es a el los resultado, 4 que esa estamos aquí desigualdad. nos consta por Sí. nuestra actividad periodística todos los excesos, los lujos, las barbaridades que cometían senadores, diputados, gobernadores, secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores Sindicatos. y los sindicatos, Sí. todo lo que es, ya no digamos la mafia del poder, la élite del poder en sus diferentes momentos abusó de una manera escandalosa, estruendosa, que provocó la reacción electoral de 2018. Y que hoy tenemos esta austeridad que está tratando de corregir una bola de cosas que sin lugar a dudas están ahí presentes, pero que lentamente, al menos la percepción es la de que se están haciendo o intentando cambios. No, y además Fíjate, hay por una lo gran menos- resistencia. Sí. Y además- la resistencia de esto, de todo este andamiaje acostumbrado durante décadas a estar sangrando, ahora sí que el recurso público, pues te das cuenta de cuando el presidente dice, no, está el cártel de los que avientan amparos para que no, con nombre y apellido ya. Es decir, el presidente abre un poco ya las cartas para decir quiénes están en contra del proyecto de transformar el país, y te das cuenta que esta austeridad y este combate frontal al tema de la corrupción es lo que te está llevando a esta lucha abajo en este andamiaje de resistencias y de tensiones, que uno se pregunta cuánto tiempo va a aguantar, evidentemente, si va a tener la resiliencia el Estado La para capacidad aguantar de Y salir exactamente, nuevamente, ¿no? de saber si puede salir avante en esta constante tensión de resistencia de grupos muy poderosos que están viendo mermados no tan Y solo que no sus quieren ingresos, soltar, como sino dices, que ellos no quieren soltar. No, si no es una cosa es otra, y si el presidente va a hacer una cosa, entonces hay que meterle el pie. Pero aquí lo que es impresionante es que el presidente sale a todas. Es decir, tú ves el gabinete y podemos decir muy pocos ya de cara al 1 de septiembre quiénes han dado resultados y quiénes Así no, es. ya fuera de justificaciones. Sí, sí. Digo, Ya, son ya, 10 sí, meses. ya, la verdad, la verdad. Ya, la verdad. Sí, Ya, la el que verdad. sabe, sabe. Y el que no, Sí. el que la hizo, el que Deberían no. de ser Tú sus ya no top puedes. 5 de gabinete. Bueno, Sí. 5 ya es mucho. O sea, sus top 2 claro. o 3 secretarios que han hecho algo. Y quién arropa y los al de abajo. presidente. Porque el Sí. presidente resuelve todo. El presidente se tiene que levantar en la mañana, tiene que resolver, tiene que dar, tiene que hacer. Es decir, no le puede dar a un presidente hacer todo. Y tienes un gabinete que está en muchas áreas desdibujado, descoordinado y desorientado. Y sin embargo, en términos de resultados políticos, ¿le va bien a López Obrador, Carolina? En resultados de comunicación política Ujú. le va muy bien, porque él ha comprendido quién es a quien le quiere hablar, y de alguna manera con la mañanera lo que sí hizo es que se quitó los intermediarios e invita a quien él quiera a que esté en la entrevista. Tuvimos ya finalmente un gran avance la semana pasada cuando dijo, sí, no todos los que están aquí son periodistas y están muy invitados. Y ese esquema sí le ha ayudado a crear un canal directo de comunicación sin intermediarios. Entonces, eso es bien interesante, la comunicación política. Ahora, ¿le ha dado resultados? No sé hasta que vea los resultados, Julio, que yo creo que ese es el problema. Un año es muy poco. No, yo creo que sí le ha dado resultados. En ciertas cosas sí, en austeridad sí, No, y lo ves en quitar además en las las pensiones mediciones. sí, pero lo que no podemos saber es qué resultado va a tener la Guardia Nacional, si va en bueno, serio o temas de no. seguridad, no, bueno. en la economía, fíjate qué desgracia. Tiene razón en su spot cuando agarra y dice, pues no subí impuestos, no los ha subido, y ni la gasolina ni no sé qué tanto. Porque no los necesitaba subir por el ahorro que iba a haber por el tema de la todo corrupción. esto. Pero ahora él está entrando en un contexto internacional severo, muy grave, en el que el mismo Trump, que se negaba a aceptar que su economía igual y se la anda yendo por debajo de algún caño, y entonces está presionando al FED para que cambie las condiciones. Es decir, Y las es un tasas de entorno interés. global que se pone súper adverso, y México es parte del concierto internacional. No somos una isla, ahí tiene razón Marcela. Estamos y va a tener que tener la agilidad de sortear
un momento económico para el que no creo que estuviéramos tan preparados, porque no era deseable. Entonces, y sus grandes obras, las que iban a echar a andar la economía, como Roosevelt, como el New Deal, que a él le fascina, oye, pues las traen obstruidas el grupo de Claudio X González, o ¿cómo se llaman? Yo te Mexicanos detengo. contra la corrupción. Sí. No, pero además ya tienen un nuevo nombre. Contra Santa Lucía, y que han logrado estos Cártel de los amparos, Amparos. el Cártel de los Amparos, de no más exacto. derroches, ¿no? Marcela, Sí. López Obrador está logrando domar o dominar o atenuar el histórico papel condicionante de los grandes medios de comunicación. Yo creo que esa es una pregunta interesante. Yo creo que más bien los grandes medios de comunicación han sabido adaptarse a la nueva era de lo que es López Obrador. Yo creo que Andrés Manuel ha sido una gente muy clara. Digo, tú lo acabas de ver, el evento que hubo de Banorte. Digo, verdaderamente te das cuenta ahí como el discurso. Haciendo casi comercial. Claro, el discurso del presidente, la manera, hasta el lenguaje corporal del presidente es completamente diferente. Lo vas viendo él cómo va, de acuerdo al público, él va matizando o él va mandando el mensaje que quiere mandar. Yo creo que el tema de los medios de comunicación es uno de los grandes temas, porque además, hablando de las frivolidades y de los excesos y de todo lo que se hizo durante décadas pasadas en sexenios anteriores, pues te das cuenta que llegas a la cuarta transformación y empiezas a ver cómo algunos medios de comunicación empiezan a rechinar sus entrañas. Es decir, ya no necesitas tener quizá en tu plana 15, 20, 25 editorialistas. A lo mejor antes sí te era posible. Yo veo que va a venir un ajuste importante ya de cara al 2020. Yo sí veo que varios medios de comunicación van a tener que tener un ajuste porque ya no tienen los que dependían del dinero del Estado completamente. Sí, te das cuenta, bueno, y además te das cuenta cómo el presidente está en un rubro y está con Banorte y dice que el mejor banco es Banorte, cuando tiene verdaderamente a Ricardo Salinas con Banco Azteca haciendo una serie de cuestiones con el gobierno. Es decir, entonces te das cuenta que el discurso del presidente, de acuerdo con quien esté, manda los mensajes. Creo que Andrés Manuel ha sido un gran hombre de símbolos y envía el mensaje que quiere enviar a la gente o al grupo dominante que lo quiere hacer. Yo sí veo que la correlación prensa-gobierno va a entrar en una etapa, yo no quiero decir que crítica, porque yo creo que estamos ahorita en esta etapa crítica, pero yo creo que va a venir una etapa diferente de cómo se van a relacionar los medios de comunicación con la 4T, que todavía no acabamos de saber cómo va a quedar esa relación. Cambios en el gabinete, ¿cuáles, Elisa? Oye, yo escribí el viernes que a mí me parece que Olga Sánchez Cordero sería buenísima senadora. Sí, lo leí en la parte final. O sea, la verdad es que yo sí así creo muy delicada, Elisa. No, pero sí. tú tienes un senadora. ¿no? pensamiento. Sí, Pero tienes un deseo. Pero no, es que yo sí creo que sería una muy buena senadora. Te sustentas. ¿Sí? Pues Sí, es una lo más mujer importante. que sabe de la Constitución, que sabe de las leyes, que ha debatido, que podría hacer unas propuestas por lo menos no inconstitucionales, ¿no? Me parece que sería, y además es una mujer que aboga por ciertas causas interesantes a favor de los derechos humanos. Es decir, yo creo que ahí se podría impulsar muy bien desde ahí. Ahora se tendría que ir Jesús. Pero bueno, bueno, ya del gabinete. Sí. Olga, Sí. ¿quién más? ¿Quién más tiene que irse? ¿Quién tiene que irse? Bueno, sí, me parece que ahí. Bueno, y el subsecretario, y el subsecretario de paso, ¿no? de Bienestar. Y el subsecretario de Peralta de paso. No, Sí, no, claro, no, sí, bueno, claro. Bueno, Sí, bueno, sí, digo, nada más así como de paso. Y se quedará Encinas con quien llegue, porque Encinas es un subsecretario de AMLO, digamos. Sí, Fue su sustituto en la jefatura del gobierno. Pero Sí. entonces, mira, A ver. mi abuelita, doña Sánchez Gobernación. Cordero, pues sí, porque no ha sido buena bombera y realmente estar en gobernación es apagar fuegos. Le pasó lo del bonillazo, le pasó te pasó ahorita que lo de que las no autodefensas. supiste cómo no entraron sabes distinguir 400 entre grupos. 400 Migrantes. No sabes por dónde se metieron los no sabes, migrantes. no, Bueno, pues, entonces sí. ya. Ahora, fíjate, otro. Espriu. Está atorado completamente. Digo, él es un fantástico cascarrabia, se pelea con todo el mundo en los medios y demás. Pero
pues ya como que ¿dónde anda? Javier Porque no ha Jiménez podido Espriu. hacer nada. ¿Quién Gracias más? por darme el otro apellido, es que Secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién más? a Gobernación. ver, no, aquí hago preguntas. Función pública, ¿cómo la están viendo? Híjole, yo bien. ¿Bien? Pero a lo mejor yo porque soy Aquermanista, extremo. ya. No, no. Es que de eso te acusaban. Heredista. Es que puse lo de Sí, la rectoría. por eso te eché Que lo lata. puso Que ya lo enlace anda, judío. ya Que lo lo anda Quiero decirles lanzando. que le hice como en la mañanera, sembré ahí Sí. algo para que Es pudiera que decir. sembró ahí a ver si salía, la florecía flor, algo. Sí, si metió- florecía sí. que ¿El John champiñón? Ackerman para la UNAM. ¿Quién Función más? pública sí ha tenido Sí. resultado. Energía. Sí. Energía, vamos a recordar el nombre del secretario de Energía. Secretaria Rocío Nale, Rocío Nale. tabasqueña, que ya está en Bueno, Villahermosa. ya está empezando a echar a andar Dos Bocas. No, yo creo que Rocío Nale No, ni pero estoy siquiera cumple pensando, con a el ver, perfil. pero piensa con la mentalidad de Andrés Manuel. Ah. ¿Qué le encargó? ¿Echas a andar Dos Bocas? Pues ahí va. Ahí va. Ahora, el problema para Nale va a ser cuando no cumpla con el presupuesto. Ahora, a ella la obligó a que cumpliera con la lana, con lo que costaba y con el tiempo. Es decir, Nale no se va, Sí. pero ni a la esquina, Marcela, no se puede ir. Porque ella tiene un compromiso. Y todavía con Andrés falta, Manuel. ¿no? Y Nale, o sea, le falta ¿Y yo camino quién para, es? para Tú, imagínate, el secretario. Imagínate. Imagínate qué tan No, buen pero trabajo ha y sí hecho ha sido Carolina. visible. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que secretaria de la Función Pública y secretaria de Energía, o sea, tienen que seguir bien, o sea, sí. De aquí al La primero de presidencia. diciembre. Miren, se los voy Romo. poniendo. Gobernación. A ver, Romo, ¿cómo lo Relaciones ven? exteriores. Sigue. Sí, Bien, sigue sí. porque ha sido Sedena. muy eficiente. Sigue. Sigue. Sí. Semar. Sigue. Sigue. Seguridad, Durazo. Sigue hasta que no se vaya la candidatura, ¿no? Porque no Sí se es. pueden echar para atrás hasta que esto de Sí, alguna Hacienda. pero a Durazo también le Ya fueron se quitando, fue. Ya ¿no? se fue y ya vino No, otro. ya ahorita. Ah, perdón. Ah, sí, sí, Sí. ya. Sí, sí. y el que llegó le cae muy bien y Entonces- Sí, está bueno, feliz. está ¿Quién bien. más? o sea, Secretaría del sí. Bienestar. Sí, yo creo que haya habido un gran problema para el mismo presidente. El presidente le ha llamado la atención a Es la que yo creo que secretaria han quitado estando, fuerza, ¿no? estando en eventos. Olvídate No, de quitar fuerza. yo No creo han que lo ha logrado hecho, claro, lo ha entregar logrado. la beca a Oye, quienes tenían que entregar oye, la beca. entregar Han una tenido serie de unas programas brigadas que le han Sí, generado no, problemas no ha de podido. imagen a López Sí, Obrador. No ha podido. No ha estado a la altura, Semarnat. yo creo. ¿Quién ¿Quién está en es? Semarnat? Bueno, dio el Semarnat impacto es ambiental Víctor de Manuel Santa Toledo. Lucía, entonces ya les quieren y ya cambió, entonces ya ni modo, ya no se puede otra vez. Secretaria de Economía. Fíjate, Graciela bien, Márquez bien, Colín. lo hizo bien en las negociaciones del TEMEC. Si no hay TEMEC, igual y le cae la Graciela la Palomita, ¿no? rebanadora. Vamos así Sí, como Palomita, sí. tache ¿Quién y más? ahí vamos. Agricultura y Desarrollo Rural. Víctor Villalobos Arámbula. tiene la bronca de los fertilizantes, pero al menos parece contar con la confianza del presidente. Sí, pero tiene no ha el problema de logrado, los fertilizantes porque ahí hay otra vez un nudo de corrupción y de intermediarios. No, que son y los la que se grilla de encargan- Guerrero. Que son los que se Sí. encargan de Y la entregar grilla de todo. Guerrero, Porque ahí claro. tienes a Sí. Salmícar Sí. Sandoval, justamente el Correcto. hermano de la Ujú. secretaria de la Sí, sí. Función Pública, y se mezcla la Sí, grilla sí. Cierto. interna de ese gobierno. Educación Pública. Esteban Moctezuma. Sí, Entregó ahí los va. libros Ahí y a va. tiempo. Entregó el 90% de los libros. Sí. Salud. Jorge Carlos Alcocer. No Pues sé si también ha ido está al último teniendo un chequeo problema, con el ¿no? médico, pero dice Andrés Ahí va. Manuel que Ahí va. si no te Ese dice que vas bien, sobrevive. cambies de Sí. médico. Luisa Ese María es- Alcalde. sí. En trabajo. Bien, yo creo que sí, yo le pongo Palomita. Yo creo que Andrés Ay, Manuel yo- quiere ponerle palomita. Sí. Pero yo Creo creo que que le le falta. ayuda a bajarle la edad media al gabinete, Pues sí. pero han surgido pequeños brotes de corrupción que si no logra controlar la van a meter en un aprieto mediático y va a terminar metiendo en un aprieto a López Obrador. Yo no digo que lo esté haciendo mal, nada más que no ha cumplido con la Fíjate. meta y tiene broncas de corrupción. Yo creo que, pero corrupción ¿Quién de más? que lo de los empresarios que han Pues las trampas que han estado pero, ocurriendo sí, ahí en pero fíjate el- que ahí son en los el empresarios que en algunos casos detectados han Pero si no querido sabes vigilar no, maquetas. no, pero ¿sabes Síguele. qué? No, pero Que ha entonces hecho- Rosario va a decir, ay, fue el no, oficial no, mayor y yo porque fui. no fue corrupción de la Sí. Secretaría del Trabajo. Son corrupciones que se han dado por parte de empresarios que han querido integrarse a ese Gané. y que fueron detectados, Gané. no de la Al Secretaría. próximo. Sedatu. No, Sedatu. perdón, pero es Ese- que ¿quién está creo en que eso es Sedatu? muy importante en el tema del sindicato. O sea, me parece que es una gran transformación el tema de los sindicatos. Sí, Bueno, pero, ya no, Elisa pero, no, está con pero el no, sí, alcalde. sí, pero No. no es iniciativa de ella. No, pero a ver quién la va a realizar. Ya, quién niñas, se anima. Elisa. Sedatu, alcalde, a Román favor, Mayor. ya. Román Meyer Falcón, Sedatu. ¿Qué es eso? Ah, la dejó Lo que te esta digo, sí. Rosario Rosario, Robles, sí, sí, ¿verdad? Ok, no sé qué esté Uy, haciendo. sí, Sí. no. Cultura, Alejandra Frausto. Ahí va. Sectur, Miguel Torruco.
Después de ese anuncio espantoso la libró y creo que ahí va, porque las cifras de turismo le salieron Parece muy que buenas. ni frío ni calor o... Sino No, todo lo le salieron contrario. bien las Sí, no, cifras. Consejero jurídico Julio Scherer. No, pues ese ha hecho un gran papel. Dicen que es el consiglieri. Así Ese ha es. hecho un gran así papel. es. Ese le ha quitado una serie de problemas al Romo. presidente, ¿eh? Alfonso A Romo. ver, muchachos, Alfonso hablen de Romo. Romo. Ahí quién sabe, yo sí Yo creo que diría Romo se va, yo creo que es- Romo se va a querer yo- ir después de cumplir el año. O sea, ya el año Yo primero creo de que se diciembre. tendría que ir también, porque es un centro ahí. No, bueno, el jefe de oficina es el que ruptura debe de muy coordinar, fuerte. es el que debe de coordinar todo el gabinete, es el que debe de Oye, darle pero ha sido el seguimiento. que se ha peleado y no con ha hecho todos los del absolutamente nada de gabinete. eso, Es por un eso. punto de Y no ha podido ruptura. cumplir sus promesas Así es. de arreglar y negociar No, y lo dejan. Romo tache, ni modo, o sea, bueno. No, yo si no tuviéramos digo que poner ni modo. palomita o tache, Mira, yo también lo andaba tachando, pero sobre todo por lo que dijo Ursúa, que tampoco me caía muy bien, pero eso de andar en el Opus Dei y no sé qué, ay, no. Formalmente Ay, no. autónoma, pero la Fiscalía General, Alejandro Gertz. Muy bien. Yo creo que ha hecho. No, te voy a decir por qué. Inmediatamente se lo- Yo estoy feliz Lo desde que, queremos. qué mal que sea Gertzista, yo mala en el sentido. ebrardista, ¿o qué tú crees? Y no está en el no creo. Octavio No, yo Romero no. de Oye, Pemex. resultados hay. Alcaldista y Rosario está, ¿Qué? Acarmanista yo y ella. ¿qué? Rosario está en la cárcel. alcaldista, akermanista, gertzista Gertzista. y No, ebrarista. Ebrardista. A ver, de cómo nos va, Bueno, ya está bueno. simpático, en algo hay que Sí. creer. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, ha estado muy interesante, muchas llamadas, bravo Carolina y Elisa, cómanse Ay, a no. Marisela, dice aquí, Marcela. a Marcela, pero así dice Ah, sí, sí. Marisela. Ah, sí. Estoy feliz de la participación de las mosqueteras, dice Arturo Carmona, no se les entiende nada porque hablan muy amontonadas. Ah, hasta María pues La eso se Luz trata. García, estoy en desacuerdo con no sé qué, todo el mundo ahorita apostando a que falle AMLO, es una Al pena políticos contrario. como Cuadri, felicitaciones a las mosqueteras, en fin, de todo tipo de Y informaciones. ya no hablamos de Futuro 21. Es Ya que no es hablamos de irrelevante, no tiene futuro. A Mire, ver. yo lo resumiría con el cartón del maestro Leo Flores A ver. de Volver al Futuro, Back to the Future. Ajá, Es una cosa así, pero pone a Narro así de la UNAM aquí en un escalón, luego así en picada Narro el PRI cayendo de cabeza y luego rebotando en Futuro 21. Es decir, volver Es que, al futuro, bueno, Back están- to the Future. están- Es O que sea, es volver otra al parte, futuro. es Oye, otra parte del volver al análisis de futuro. López Obrador. Por supuesto. O Es sea, back- no hay oposición. No, más bien es volver a chupar el presupuesto. Volver Sí, a pero chupar. eso Son de- parásitos del presupuesto. No hay otra forma de llamar a estos personajes. Su historia es toda parasitaria. Hijo, es que es Qué mala fuerte, soy. ¿no? Y sin Pero embargo- te estoy citando en tu columna. Bueno, Yo Muy no bien, fui. muy bien. Yo eso lo he leído. Eso lo he visto. Y todas somos astilleristas. Marcela, es que no hay respuesta, no No, logran no. organizarse los adversarios de López No, Obrador. no. Y esto de Futuro 21 es un intento. No, pero además te voy a decir una grotesco. cosa, si tú estás viendo las primeras encuestas que hay, sondeos de cómo va a estar el 2020 en cuanto a gobernaturas, evidentemente Morena va a ser otro tsunami, más allá de lo que suceda, creo yo, con respecto a la dirigencia. Habrá que ver. Paréntesis volando. Lo que sí es grave del futuro 21 fuera del parásito y demás es ver si es legal o ilegal que se quieran succionar, jalar, robar 400 millones de pesos que le corresponden al PRD. De verdad, uno puede decir, yo era Chucho, yo era dueño de esa cosa, Costa Naranja. No, me la y yo usaron". creo que ahí por- te va la lana para una organización que no ha sido votada por nadie. Y yo creo que por lo menos uno de los integrantes ahí que aparece muy visible, pues tendrían que ser investigados porque dejó esta ciudad. Mancera. Mancera, pues sí, O sea, con 4 o sea, senadores tienen que- solamente junto tienen que con él. ser- Ni siquiera tiene grupo Parlamentario. parlamentario. Oye, y es del PAN, Y es pero del por PAN, el PRD. sí, 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 no, claro. no, Y ahora no, ya. futuro. Futuro 21. Con esta Dios. bella estampa de nuestro México surrealista hemos llegado al final de esta mesa de las astilleras que como ustedes Las de astilleras, las, no. perdón, de las mosqueteras. Ahorita sí, te acabo Me acabo de reflejar, Te ¿verdad? acabas- De proyectar. Te traicionó el inconsciente. de la mesa de las mosqueteras, que como ustedes saben ha habido una Las mosqueteras que han sido astilladas. Gracias a todos ustedes. Gracias, Marcela. Buena semana Así a es. todos. Gracias, Elisa. Muy buena semana. Gracias, Caro. Feliz de estar aquí. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos ahora a un corte comercial, pero pues de hecho ya es decir adiós al programa hasta mañana. Nos vemos mañana para un martes de debate y por hoy muchas gracias por su atención y por su compañía. Gracias.